Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Los niños van para allá, dicen. ¿Qué vamos a comenzar a estudiar ahora? Mateo. ¿Qué es lo primero que dijimos que íbamos a hacer? ¿Cómo? A ver el video, exactamente. Are you ready, hands and gentlemen? Y ¿qué otra cosa íbamos a hacer que traíamos, hermano Carlos Ernesto? Los libritos, exactamente. Allá el hermano Carlos Ernesto está contando. ¿Cuántos sabemos? Híjole. Pues no me van a alcanzar. ¿Cuántos hay ahí? No, encima de mi escritorio, si no, usted entra al closet al lado derecho. Antes de entrar ahí a la puertecita, al lado derecho adentro, están los otros. A ver si nos alcanzan 60 con los que nos dejaron. Me quedé corto en feyo. Me quedé corto en feyo. Bueno, vamos a orar para poder ver el video después un poquito y después vamos con el libro. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, venimos delante de su presencia, papito lindo, a esta hora. Le damos las gracias, Dios eterno, por su amor, su gracia, su bondad, su misericordia, su compasión hacia nosotros, Dios. Gracias, Señor, le damos, porque a usted le ha placido que hoy podamos reunirnos en esta noche, Señor, para buscar de su gracia y de su favor, de su misericordia y de su bondad. Le damos las gracias, Señor, y venimos a poner delante de usted ahora nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, Señor. Sabemos, Padre, que somos personas con limitaciones, con problemas, y lo reconocemos, Dios. Con que le fallamos, Dios, lo reconocemos. Mas clamamos por su gracia y por su misericordia, que usted, papito lindo, haga obra en nuestras vidas, Señor. Le suplicamos también, Señor, por nuestros familiares que no están con nosotros en este lugar, que usted haga su obra poderosa en ellos, Señor, especialmente aquellos que tienen diferentes necesidades, Dios, de salud, de armonía, de provisión, de paz en el corazón, Señor, y aquellos que necesitan salvación de parte suya, Señor, por favor, haga la obra, Dios lindo. Le damos las gracias, Señor, y con la autoridad que usted nos da, declaramos, Dios, que su presencia reina y gobierna en este lugar y en nuestras vidas. Y hoy que vamos a comenzar el Evangelio según San Mateo, Señor, como Mateo plasmó su historia terrenal, Señor, le suplicamos que sea usted hablándonos a cada uno, Señor. Háblenos a nuestro corazón, Señor, se lo suplicamos. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Vamos a ver y escuchar el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1. Es cortito el Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Es cortito y lo que más relata es la genealogía de Jesús. ¿Qué es genealogía? ¿Quién me dice qué es genealogía? La descendencia. Bien parecido, ¿verdad? ¿Qué es lo que le faltó ahí? ¿Qué es lo que cambió? La dirección nada más ha cambiado. La ascendencia, correcto. O sea, ¿quiénes son los que estaban antes de él? Descendencia suya es su hija, pero ascendencia suya son sus papás. O sea, desciende los que vienen después, ¿ok? Entonces la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo es lo primero que comienza a relatar el Evangelio según San Mateo. 2 veces se relata en los Evangelios. Vamos a tomar de referencia el Evangelio según San Mateo. Hablábamos también que cada Evangelio mira a Jesús o pone a Jesús en diferente manera, porque también cada Evangelio iba dirigido a diferentes grupos. Amén.
Bueno, le voy a pedir a ver si nos acordamos. No me vayas a contestar tú aquí adelante. El Evangelio según, comencemos por otro lado, el Evangelio según San Lucas. Bueno, Marcos, nos vamos a saltar Mateo para dejarlo al final. Marcos muestra a Jesús como qué la historia de nuestro Señor Jesucristo iba dirigido para quiénes. Muestra a Jesús como. ¿Perdón? Más fuerte, hermano, por favor. Como buey manso. Sí, podría hacerse una palabra, pero hay una palabra más. Una palabra en una sola palabra, no como el hermano lo dijo en dos, comienza con sí. Siervo, exactamente. Presenta a Jesús como siervo. Lo que el hermano dice buey manso era un siervo, ¿verdad? Que obedecía. Iba dirigido especialmente a ¿quiénes? A los romanos, excelente. Entonces iba dirigido a los romanos. ¿Quiénes eran los romanos en ese momento? Eran los que gobernaban sobre el pueblo judío. No eran cristianos. No conocían de Jesús. Ellos tenían ¿cuántos dioses? Muchos dioses. Muchos dioses. Hoy no vamos a hablar de la iglesia tradicional, pero es de donde se relacionan eso cuando se unió y surgió la iglesia tradicional, que surgió como 300 años después, ¿verdad? Y el Evangelio según San Lucas observa a Jesús como, ¿qué dice? No, siervo ya dijimos que es, ¿cómo? León, no. El hermano lo está asociando con diferentes animales, ¿verdad? Primero lo asoció con el buey, después hoy como león, y esas son similitudes que se ponen de diferentes también. Pero ¿cuál es la función que vino a desarrollar el Señor? ¿Cómo lo pone el Evangelio según San Lucas y a quién va dirigido? Si yo solo se lo digo, usted solo lo va a oír y no se va a acordar. Pero si yo le estoy preguntando y estamos en esto, queda más guardado en su mente y en su corazoncito. Lucas lo presenta a Jesús como. No, ese era Mateo, ese era Marcos. Lucas. ¿Y hijo de quién? Como hijo de Dios. Lo plantea como hijo de Dios el Evangelio según San Lucas y va dirigido a ¿quiénes? A los griegos, exactamente. A los griegos. Bueno, Carlos Ernesto está sacando sus anotaciones ahí. Amén. Está copiando, ¿verdad, hermano? No, está copiando porque él copia siempre y escribe. Hermano Carlos Ernesto escribe casi todo. Un día de repente me sale, mira, hace 3 meses dijiste esto, ¿eh? Y me sale, ¿verdad que sí, hermano? Sí. Es la mentalidad del contador auditor. Ok, Marcos es para los romanos y muestra a Jesús como siervo. Lucas va dirigido a los griegos y muestra a Jesús como ¿qué dijimos? Como el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. El Evangelio según San Mateo, que vamos a estudiar ahora, va dirigido a ¿quiénes? A los judíos. Judíos, excelente, Moniquita. Va dirigida a los judíos y presenta a Jesús como ¿qué? ¿Perdón? ¿Qué es lo que estaban esperando los judíos? Un rey, exactamente, un rey. Entonces muestra a Jesús como rey. Muestra a Jesús como rey. Esos son los 3. Mateo, Marcos, Lucas. Esos 3 evangelios juntos se llaman evangelios sinópticos. Sinópticos. Se cree que el primero de los 3, esos que mencionamos, que se escribió fue Marcos. Y se cree que Lucas y Mateo, Marcos, el primero que se escribió se cree que fue Marcos. Y Mateo y Lucas tomaron datos del Evangelio según San Marcos. Se cree, no está confirmado, pero la mayoría de teólogos dicen eso, que ellos ya lo habían leído y enriquecieron. Lucas. ¿Quién escribió el Evangelio según San Lucas? Lucas. Lucas era de los 12 discípulos de Jesús.
No, pastor. Sí, pastor. Lucas no era. Lucas no fue de los que el Señor llamó. ¿A quién acompañó Lucas? ¿Con quién fue que trabajó Lucas mucho a la par? Con Pablo, exactamente. Con Bernabé también. Entonces, Lucas era el médico amado, era el médico que acompañó al apóstol Pablo. Se cree que era el médico de cabecera del apóstol Pablo. Es más, se cree que Teófilo, quien le escribe el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, se cree también que era como el patrocinador de Lucas, porque en aquellos entonces que alguien se graduara así como médico era exageradamente carísimo. Había que contratar gente para prepararlo y dedicaba su vida, el maestro dedicaba su vida totalmente a su alumno para poderlo enseñar. Y se cree que Lucas era como alguien que Félix le pagó a alguien para que le enseñara a Lucas todo lo que podía Lucas aprender de medicina. Ahora, no crea que Lucas era medicina, así como hoy es mi hija, por ejemplo, de decir, mire, aquí le receto acetaminofén, yo lo sé, hija, no sé de otra cosa, ¿verdad? Porque eso lo dan en el seguro, pues, acetaminofén y diclofenac, dicen, ¿verdad? Y entonces, no, en aquellos entonces era un poquito diferente. ¿Qué cree que recetaban? Hierbas. Ustedes son buenos, digo, para deducir esas cosas, ¿ok? Era más que todo hierbas, plantas, frutas, y era más medicina natural. La medicina química prácticamente no existía. Pero era el médico. Lucas no era de los que anduvieron con Jesús, no lo vieron, pero aprendió también del enriquecimiento de preguntar especialmente a quién cree que le contó a Lucas. Hay un periodo en el libro de los Hechos que Lucas se pierde y no aparece. Después, aquí dice, íbamos por tal parte, y va relatando dónde Lucas va. Pero hay un periodo, no me recuerdo entre qué capítulos está, en que como él se va, y se va para Jerusalén. Y después dice cuando estábamos, y después, y en ese periodo que no está, dice cuando fueron, no se incluye a él. ¿A quién cree que le podía ir a preguntar Lucas qué es lo que había pasado con Jesús? En Jerusalén. A María, exactamente. A María. Lucas se cree que fue y investigó directamente con María. ¿Cómo fue? Cuénteme. Y fue y le preguntó. Ya había oído a Pablo, pero fue y le preguntó a María. Entonces escribió el Evangelio según San Lucas. Por eso dice, a mí, lo que has oído, dice Lucas, yo fui y lo investigué para podértelo decir detalladamente cómo ha pasado, con autoridad, porque a quién más le podría preguntar que a la mamá de Jesús, ¿verdad? Entonces Lucas le fue a preguntar a la mamá de Jesús. Dije mamá de Jesús, no dije madre de Dios, porque eso tenemos que tener cuidado. Dios no tiene mamá. Dios es Dios. Jesús tuvo mamá, que era María, pero Dios no, porque si Dios tuviera mamá, hubiera habido un tiempo en que no existió. Se lo pongo bien fácil. La mayoría de ustedes conoce a mi mamá, la que viene el domingo. Los miércoles no viene porque los cambios de clima y todo para ella ya va para 96 años. Pero antes, cuando yo nací, mi mamá tenía 37 años. Yo tengo 58. Hace 60 años yo no existía. Por eso puedo decir que tengo a mi mamá. Existía mi hermano mayor, porque ya había nacido, pero yo no había nacido. No existía yo. Entonces, por eso Jesús era igual. No existía. Jesús existió en el momento en que dio a luz María. Jesús, no Dios. Jesús fue, por decir así, humanamente Jesús fue la parte humana, por eso dice el verbo encarnado, porque tomó forma de hombre. Pero Dios ya existía desde antes, porque Dios existe de siempre, es eterno. Es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces, él fue a hablar con María, la madre de
Jesús, exactamente. Ese es Lucas. ¿Y Juan? ¿A quién va dirigido Juan? ¿Y cómo mira Jesús? ¿Cómo? Se los acabo de decir yo, les acabo de dar la copia. Como el Mesías, correcto. Todos lo veían como Mesías, pero en este caso, bueno, no, realmente el Mesías lo veían más los judíos, porque era donde se cumplía la promesa de ellos. Excelente. Pero Juan, yo les dije, el verbo encarnado, exactamente. El verbo encarnado. ¿Y para quiénes iba dirigido? Para todos los hombres y todas las mujeres. Amén. Para todas las personas. Vamos a hacer el repaso. Mateo, mira a Jesús ¿cómo? Y va dirigido a los... Hermano Carlos Ernesto. A los judíos. Marcos. Siervo y a los romanos. Mateo, Marcos. Lucas. A los griegos. Y mira a Jesús ¿cómo? Hijo de Dios. Juan va dirigido a toda la humanidad, o a los gentiles, podemos ver, pero es de manera general, toda la humanidad. Y mira a Jesús ¿cómo? Verbo encarnado. Amén. Ok. Hoy vamos a ver el video. Vamos a apagar un poquito las luces para que las de aquí nomás, por lo menos, para que se mire mejor. Hermano David, ¿cuántos encontró? Tan cabales. Va, gloria a Dios, ya multiplicó el Señor. Espérenme, vamos a orar, lindo, porque no hemos leído. Padre, le suplicamos que bendiga su palabra, que hoy vamos a comenzar oyéndola antes que leyendo, Señor. Pero lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Eso se cree que son realmente montañas en Israel, hermano. Allá se cree que fue filmado. Hace muchos años, cuando yo era un joven, viví en las playas del lago Galilea, en la ciudad de Cafarnaúm. En ese entonces el Imperio Romano controlaba todo Palestina. Aunque yo soy judío, trabajaba como recolector de impuestos para el rey Herodes de Galilea, quien pagaba tributo al gobierno romano. Lo que está escuchando ahorita no está en la Biblia. Esa es una introducción al libro de Mateo. Ya cuando comienza a decir qué es, ya comienza a relatarlo cabal, y en esquina, ¿cuál es la esquina superior derecha? Va a ir viendo el versículo que va a estar leyendo. Ahorita es como una introducción que el que hizo el guión, digamos, para el video, lo pone como que Mateo estuviera dando una introducción. Sigamos. Mi cooperación con Roma me convirtió en un exiliado en mi propia comunidad. Sin embargo, cuando Jesús el Cristo me miró y dijo, sígueme, lo dejé todo y me convertí en uno de sus discípulos. Mi nombre es Mateo. Escribo este evangelio para demostrar a través de los escritos de la ley, los profetas y los salmos que Jesús de Nazaret... Como que se oyó más una cosa que otra, ¿verdad? El de fondo. Lo que vamos a ver allí es exactamente el maestro con un discípulo. Vamos a ver a Mateo como el que es exactamente Mateo, el apóstol o el discípulo. Y miren qué lindo es esto. Todos ellos se sabían de memoria la palabra, pero siempre, permanentemente, estaban
escribiendo y dándoselo a los escribas para poderlo pasar de generación en generación. Y no solo se lo sabían de memoria los adultos, se lo sabían de memoria los niños, porque ponían atención siempre. ¿Ven? Ponían atención siempre. Entonces, oye, y eso es lo que va a ver usted ahorita. Va a haber dos escribas que están anotando, Mateo que lo está dictando, y va a ver que el niño también se lo sabe de memoria. Ya va a ver. Es el tan esperado Mesías. El siguiente escritorio es una detallada narración del Evangelio según San Mateo. Un registro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Farés y a Sara, cuya madre era Tamar. Farés engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nasón. Nasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, cuya madre era Rahab. Boz engendró a Obed, cuya madre era Ruth. Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró al rey David. David engendró a Salomón, cuya madre había sido esposa de Urías. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asa. Asa engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación hasta Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por el profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? ¿Quién son nosotros? Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió en su casa a su esposa. Y sin que la conociera, ella dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Jesús. Juan. Veámosla toda, pastor. Ya cuando comienza a ver cosas más va a quedarse así. Veámosla toda. Si usted la quiere ver completa, está en YouTube. Usted la puede ver completa. Lo que vamos a hacer es estarlo estudiando. Profe, si me ayuda con los libritos, porfa. ¿O ya los repartió? No, si me ayuda con los libritos y si le ayuda a alguno de los hermanos, por favor, de los servidores, al hermano David, para repartir cada uno, porfa. Ese es el librito del Nuevo Testamento en la nueva versión internacional, porque así lo vamos a estar oyendo. Vamos a aprovechar dos cosas para hacer con eso. ¿Cuántos han puesto en sus propósitos de este año leer la Biblia? Leer la Biblia. ¿Cuántos de los que se han hecho ese propósito no lo habían estado haciendo antes o nunca lo había hecho con un plan? Que nunca lo había hecho con un plan y hoy quiere hacerlo. Le voy a poner una tarea fácil. Facilita. Me regala uno a mí, profe, porfa, para ir comparando con eso, para ir mencionando con eso. Gracias, hermano Roberto. Si nos ayudan ahí a repartirlos todos. Señor, que alcancen, diga. No le vayan a contar a los hermanos que vienen el domingo porque van a decir, de nosotros no llegó a la hora de la repartición, dígale. Cuando termine de repartir a todos los hermanos me avisa, porfa. Uno para cada uno, hermano. No importa si es esposo, esposa o son los hijos, siempre y cuando lo va a leer, se lo damos. Si usted me dice, pastor, lo voy a guardar, entonces no se lo damos. Terminamos, hermano Davis. Vale. Vamos a explicar. Vea el forro primero. Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió a partir de... Va así, no se ponga a leerlo todo. Así, en la parte que yo le voy explicando, así lo vamos viendo. Así dice Nuevo Testamento. Eso se escribió a partir de el nacimiento de Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento está lo que hablaba que Jesús iba a nacer. Los judíos, en el tiempo que Jesús nació, no estaba escrito. No este libro, ¿verdad? Sino que el Nuevo Testamento no estaba escrito. No existía, porque el Nuevo Testamento comienza hablando del nacimiento de Jesús. Entonces, eso no estaba escrito. Los que estuvieron al tiempo de Jesús no vieron el Nuevo Testamento. Los que estuvieron al tiempo de Jesús solo tenían el Antiguo Testamento.
Y eso es lo que ellos conocían. Y avisaba en el libro de Isaías, avisaba que Jesús iba a nacer. Nosotros tenemos la bendición de tener ya el cumplimiento. ¿Por qué es Nuevo Testamento? Porque al anterior se le conoce como Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento los judíos lo toman como valedero. El Nuevo Testamento no lo toman como valedero. ¿Por qué no lo toman como valedero? Porque ellos todavía dicen que el Mesías no era Jesús. De manera general, la raza judía. Pero allá hay un montón de judíos que sí consideran a Jesús y se llaman judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque ya aceptaron a Jesús como Mesías. Entonces dice aquí, Nueva Versión Internacional. ¿Por qué dijimos que se llama versión y no traducción? Porque no es literal, sino que agarra la palabra que se adecúa más y que además es la que hoy, si la escuchamos, la entendemos. Hay un versículo que a mí ahí está martillando siempre de los padres con los hijos, que es en Deuteronomio capítulo, ¿dónde es donde habla de los hijos? O le digo la frase, dice, el hijo contumaz y rebelde. ¿Qué es contumaz? Ese está en Deuteronomio 29, creo que es. Pero dice, el hijo contumaz y rebelde. ¿Qué es rebelde? Eso sí lo sabemos, pero contumaz no. En un tiempo que sí esa palabra la ocupaba todo el mundo y por eso la pusieron. En la Biblia Reina Valera 60. Hoy en las nuevas versiones no lo vamos a ver porque este solo tiene el Nuevo Testamento. Pero contumaz significa necio. ¿Ha visto cipotes necios hoy? ¿Y esposos necios? ¿Y esposas necias? Esos son los vecinos, correcto. Entonces, la versión significa poner la palabra adecuada y de acuerdo a lo que nosotros ahora entendemos para poder discernir el entendimiento, tener el discernimiento y entender. Porque el Nuevo Testamento vio cómo eran las letras que estaban haciendo ahí. Lo estaba escribiendo en... ¿Perdón? Deuteronomio 21, 18, ¿verdad? Lo estaba escribiendo en griego. Fíjese que una característica, no escriben de izquierda para derecha como escribimos nosotros, sino que escriben de derecha para izquierda. Es diferente. Y las letras son diferentes. Entonces, no se escribió el original en español. En español agarraron los escritos originales que está en 3 idiomas. ¿Cuáles son los 3 idiomas que está? Griego, hebreo y arameo. Correcto. Griego, hebreo y arameo. Hoy vamos ya, eso es un recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos un poquito ya al librito que vamos a ver. La promesa suya debe ser, agarre el librito y mire en el capítulo 1 está la primera página. Dice el numerito abajo, dice, donde comienza, dice Nuevo Testamento, y abajo ya donde comienza el capítulo 1, es la página 1, que esa normalmente en las imprentas no se lo ponen, sino que le ponen a partir de la segunda página, que es la número 2. ¿Lo mira ahí donde está el 2? Amén. Ya al pasar la paginita, ¿está conmigo? Ok. ¿Cuántos días tiene el año? 365. ¿Cuántas paginitas? Una página, véame aquí. No se vaya a romper. No voy a agarrar una de en medio mejor para que no me vaya a romper. Esto que yo agarro, esto es una hoja. Un lado de la hoja es la página y el otro lado es la otra página. ¿Cuántas páginas tiene el Nuevo Testamento? No, vea hasta dónde termina Apocalipsis, no hasta dónde llega el librito.
224. De ahí son los otros datos que tienen otra información adicional que se sacan siempre de la Biblia, pero es información adicional. En la 225 comienzan las tablas de pesos y medidas. Entonces, el Nuevo Testamento termina en la página 224. Pregunto, ¿cuántas necesita usted leer para leer el Nuevo Testamento este año? Ni una. No necesita leer ni una página. Ponga que lea una página, lo termina en 224 días. Si lee una hoja al día, lo termina en 122 días y el año tiene 365. O sea, yo quiero pedirle que usted haga la promesa. Si usted lee más, gloria a Dios, no haga la promesa. Pero yo le voy a pedir que usted haga la promesa a Dios lo que hablamos, que tenemos que platicar con Dios. Que usted se va a llevar este librito y va a leer solo una hojita al día. Solo una hojita al día. ¿Cuánto me puedo tardar en leer esta hojita? Como 3 minutos. Si usted lee despacio, 5 minutos. Pregunto, ¿vale la pena dedicarle a Dios 5 minutos? Okay. Si usted la lee, va a estar terminando allá como por septiembre, octubre, noviembre, sí, como por septiembre. Si usted va leyendo solo una paginita, hoy leí aquí, mañana leo aquí, y al día siguiente la otra paginita y la otra paginita, en 224 días, 224 entre 30, hacerlo ahí en la computadora. Es que ese es el PayPal. ¿Perdón? 7 meses y fracción. ¿Cuánto es la fracción? Yo creí que lo había hecho en la computadora, perdón, me quedo pensando. 14, 7.14. 14 días, 7 meses y medio. Ahorita ya pasó el mes, ya pasó la mitad del mes. Entonces nos falta el medio mes más 7. Estamos hablando de que enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Al final de junio usted ha terminado de leer el Nuevo Testamento. Solo leyendo una paginita al día. Solo una paginita. ¿Verdad que bien poquito? ¿Aló? ¿O es bastante leer una paginita? No, es bien poquito. Hermano, yo quiero pedirle, si usted se lleva el libro, y usted lee una paginita al día. A finales de, ¿qué dijimos? De julio, para comenzar agosto, ya lo hemos terminado de leer. ¿Verdad que es bien poquito? Pregunto, ¿cree que Dios le puede hablar mucho por esto? Sí, hermano, y Dios quiere hablarnos mucho. Entonces, ¿cuántos? Levante su libro si usted hace la promesa. ¿Cuántos hacemos la promesa de leer una paginita al día? Que no le levante el libro, profe, pase recogiéndolo, porfa. Pues sí, pues no lo va a leer, ¿para qué lo va a llevar, vea? Pues sí. Vamos a ver, levante el librito. Levante el librito, que lo va a leer todos los días. Señor, ¿ya tomaste la foto? Amén. Gloria a Dios. Ok. Entonces, usted va a leer. Are you looking for somebody? ¿A quién? ¿Perdón? La mamá de Aarón. Ahí está. Ok. Entonces vamos a leer, esa es la promesa que vamos a hacer. Recuerde que eso es clave para que usted y yo estemos comunicados con el Señor. Esto es lo que el Señor nos va a hablar. ¿Y cómo le hablamos nosotros al Señor? En oración, correcto. Vamos ahora y hoy lo vamos a leer. Hoy vamos a leer un poquito, primero Dios que alcancemos a salir. No vamos a leer la parte de la genealogía, porque yo creo en mi corazón realmente que el que esté escrito todos los nombres, le voy a decir la duda que yo he tenido siempre. Esta es una duda y yo siempre he dicho lo voy a buscar, pero nunca lo he hecho. Yo creo que todos esos nombres, nada está puesto en la Biblia por gusto. Yo creo que todos esos nombres tienen una explicación. O sea, ¿por qué esos nombres están puestos ahí? Si nos vamos al lenguaje original y los traducimos en español, ¿qué significa? Creo que todos esos nombres tienen una razón de estar ahí. Pero igual, nos los vamos a saltar. Y solo vamos a leer el versículo 17. Vaya conmigo al 17. Dice, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David,
Abraham fue cuando el Señor, Abraham es al que el Señor llamó de Ur de los Caldeos para que se fuera a un lugar que todavía no conocía, que era la tierra prometida. David fue el rey que sobresalió y que fue conforme al corazón de Dios. Después dice 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, cuando los babilonios llegaron, cuando se los mandaron para Babilonia. Y 14 desde la deportación hasta Cristo, 3 veces 14. Esas 3 veces 14 es precioso porque el Señor está mostrando que el Señor tenía un control sobre todo lo que estaba pasando hasta el momento que Jesús iba a nacer. Y decíamos, usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí esta noche y usted ha estado en esta iglesia porque Dios tiene un propósito, Dios tiene control. Aquí estamos hablando, hermano, estamos hablando de generación en generación. Estamos hablando de 4 por 3, 12, 30, 42 generaciones. Y Dios tenía el control de lo que venía pasando con cada persona en esas generaciones. Y Dios sigue teniendo el control. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué usted conoce su palabra? Dios tiene el control porque a usted este año Dios le quiere hablar. Por eso el Señor quiere que usted lea la palabra. Le voy a confesar algo. Estos libritos me los regalaron a mí y se me había olvidado. Me los regalaron los hermanos que vinieron de Estados Unidos. Y un día yo los veo ahí en la oficina, ahí donde están guardados. Yo digo, ¿y esto qué es? Porque yo lo veía un solo paquete de todo. ¿Y eso qué es? Y vengo y lo saco. Ve, sí me dijeron que me lo iban a dar, pero no sé quién de los muchachos lo fue a guardar ahí y lo guardó donde yo ni siquiera sabía que ahí estaban. ¿Sabe qué creo yo? De 14 generaciones, Dios quería que usted tuviera este librito en su mano. A pesar de que usted tenga una Biblia. Pero en este lo va a leer de una manera que usted lo pueda entender. ¿Cuántos creen que Dios le va a hablar de manera que va a entender? Dios le va a hablar de manera que va a entender, pero hágase el propósito. No le falle el Señor. Yo le garantizo que usted habla más con cualquier persona que lo que va a hablar con Dios, así, de la gente, de los amigos que usted tiene. No se diga eso que se meten al Facebook mañana y tarde, noche, ¿verdad? Se dedican más tiempo a eso que lo que le pueden dedicar a esta paginita, una paginita diaria al Señor. Con este Facebook le van a enseñar a usted a vivir. En el que usted lee en la computadora o en el teléfono, no le van a enseñar a vivir. Le van a enseñar a desvivir. Pero aquí Dios nos va a bendecir. Amén. Él tiene control. El que el librito ha llegado ahorita, lo podemos ver como la sincronía que Dios ha tenido siempre. Dios tiene todo calculado. 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones. Hermano, cuando usted y yo estamos dentro del plan de Dios, Dios nos va a hablar. Y la manera de hablar no es eso, decirle, esto no está sucediendo por casualidad. 14 generaciones, póngase a ver esto. Uno puede pensar y decir, 14 generaciones es fácil. Hermano, véalo de esta manera. 42 personas que pudieron haber escogido a cualquier otra, los hombres, porque los hombres eran los que escogían, podían escoger a cualquier otra mujer para casarse con ella, pero escogieron exactamente la que Dios sabía que tenían que escoger. Es más, en los tiempos bíblicos no escogía el que se iba a casar, escogía el papá con el papá de la que se iba a casar. Entre ellos dos escogían que se case mi hijo con tu hija. Vaya pues, y no se conocen, no importa, ahí lo vamos a traer para que se conozcan. Vea. Y se conocían y decían, mira, con él te vas a casar. Y la esposa siempre decía, no me gusta, dice el hermano. No tenía opción a decir no me gusta. Solo le decían, mire, con ella se va a casar. Pero tenía otra opción en los tiempos bíblicos. Y voy a aclarar en los tiempos bíblicos para que no me va a salir diciendo que el pastor dijo esto ahora. Oye, estos tiempos bíblicos, hoy ya pasó. ¿Cuál era la otra opción? Trabajar más. Y si trabajaba más podía tener 2 esposas. Y si trabajaba más podía tener... Pastor me va a decir, yo trabajo tanto. Sí, no, ya le dije que eran los tiempos bíblicos. Amén. Sí. ¿A quién fue que le pasó que le dieron, se lo voy a poner, que le dieron a Lea antes que a Raquel? A Jacob.
Jacob dijo, yo voy a trabajar por Raquel. Y a la hora de los chubos vino el suegro y le dijo, le mandó la otra porque no había luz. Y hasta el día siguiente se dio cuenta que le había mandado a Lea. Y después salió bravo y le dijo, mirá, le dijo, yo había hecho el trato con vos, con Raquel. Y le dijo, entonces te faltan otros 7 años de trabajar, le dijo. Y pasó otros 7 años para casarse con él. Salomón, que tenía un montón de dinero, ¿cuántas mujeres tenía? Mire cómo me contestan los hermanos ligeritos. 700 y 300, 1000, dice el otro hoy. Pero tenía dinero para mantenerlas. En los tiempos bíblicos ese era el requisito. Es más, el primero que comenzó a hacer eso es el nieto de Adán, Lamec. En unas versiones lo ponen como Lamec, en otras lo ponen como Lamec. Fue el primero que tuvo 2 esposas. Y en los tiempos bíblicos no era malo. ¿Por qué no era malo? Porque el Señor los había mandado a sojuzgar la tierra. Porque tenía que tener más hijos para extender el reino sobre la tierra. Ahora ya no, ahora ya estamos bien sojuzgados, hermano, ¿verdad? Hoy sí, no. Y el Señor también dijo que un esposo, por ponerlo así de esa manera, el hombre con la mujer y punto. Nadie me contestó. Y punto. Un esposo, un matrimonio. Entonces, en los tiempos del Señor podía haber eso y mire qué complicado era y cómo Dios tiene control de detalles. Levánteme la mano 2 matrimonios que estén aquí, 2 matrimonios más o menos maduros. Vaya. Aquí está, hermano. Usted tiene hijos que tienen, sí, usted tiene hijos, ya tiene nietos también. Otro matrimonio que esté aquí que tenga hijos quinceañeros o para arriba, allá los hermanos. Imagínense, qué tremendo podría ser que aquel matrimonio esté de acuerdo que este matrimonio, la hija o el hijo de ellos se case con una hija de ellos. ¿Qué cree que es más fácil? ¿Que solo los muchachos se pongan de acuerdo o que las 2 familias se pongan de acuerdo? Si ahí estamos hablando de 4 personas y en el otro lo estamos hablando de 2. Y cada uno de esos fue así. Y sucedió 42 veces que esas familias estuvieron de acuerdo para que naciera y esos nombres estuvieran puestos en la Biblia. ¿Sabe qué nos dice eso, hermano? Que Dios tiene control de todo. Eso es lo que nos está diciendo. Muchas veces usted y yo nos desesperamos y queremos hacerle trampa a Dios. Hermano, no busque hacerle trampa a Dios. Espere el tiempo de Dios y busque la voluntad de Dios. Allí hablamos de matrimonios. Los jovencitos. Ay, es que me quiero casar, es que ya no aguanto al vecino, a la vecina, que mucha bulla hace. No, hay jovencitos y jovencitas que salen desesperados de la casa a casarse o a juntarse con el primero que se hace cargo. No, hijito, no, hijita. Usted tiene que esperar el tiempo de Dios. Eso fue lo que sucedió ahí. Y cuando eso sucedió, pasaron 42 generaciones. A mí eso me impresiona. ¿Qué control tuvo Dios? De miles de años o cientos de años, hasta que llegó el momento que Él tenía preparado. Lo que a usted y a mí nos va a pasar, Dios tiene control cuando usted y yo nos sometemos a su voluntad. No trate de alterar el plan de Dios. A veces queremos ayudarle a Dios a que haga las cosas en nuestra vida. Dios tiene control de todo, hermano. ¿Sabe cuándo? Pastor, y es la duda que surge o es la posición que surge cuando nosotros hablamos de que Dios tiene el control. ¿Y por qué suceden cosas malas? ¿O por qué hay gente haciendo lo malo? Sencillo, porque si estoy dentro del camino de Dios, Dios tiene ya todo planificado y tiene el control. Me salgo del camino de Dios, Dios sigue teniendo el control. ¿Por qué? Porque Él fue el que permitió que nos saliéramos. Él quiere que usted y yo estemos en su camino, pero por nuestra propia voluntad. Porque lo amamos, no por la fuerza. Dios quiere que usted y yo estemos con Él por amor. Porque por esa razón Él está con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda.
Entonces Dios quiere que usted y yo estemos con Él. Cuando nos salimos, Dios nos deja. Pero seguro nos va a ir mal. Porque así dijo Dios. Separados de mí. Sí. Entonces, ahora, con Él, lo que hemos dicho un montón de veces, en Cristo somos más. Eso es la diferencia. Cuando usted y yo nos sometemos, no ande forzando la voluntad de Dios. Pastor, no sé qué hacer. Entonces pregúntele a Dios. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu plan para mi vida? Dios tiene control y ahí lo tuvo hasta que nació Jesús, 14 más 14 más 14 generaciones. Sigamos hasta donde nos dé el tiempo para esto. Un par de minutos nos queda. Dice, versículo 18, allí habla ya. El nacimiento de Jesús, el Cristo, ahí habla claramente, el Cristo, ya le mencioné yo que Cristo era el Mesías, Cristo era el ungido de Dios, y de esa manera lo planteaba. Sí, estamos en el 18, hermano, ahorita, el 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Comprometida, en las otras versiones dice desposada. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. En Lucas menciona que el Espíritu Santo llegó y se posó sobre ella, ¿verdad? Como José, su esposo, era hombre justo y no quería infamarla, o no quería exponerla, infamarla, dice en la otra versión, no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Mire qué lindo es esto, hermano. No era la esposa, ¿y por qué se iba a divorciar? Porque los judíos consideraban matrimonio desde el momento en que los papás de ambos ya se ponían de acuerdo y decir se van a casar. Eso era indisoluble. Fíjese que ¿cómo se llaman? Los japoneses todavía hacen eso. Los japoneses, los papás se ponen de acuerdo y dicen, mira, que se case mi hija con tu hijo. Y ellos dicen sí. En nuestros lados no. En nuestros lados los hipotes se ponen de acuerdo y los papás dicen no y los hipotes dicen sí y se terminan casando. ¿Verdad? Al revés. Porque allá se casan por disciplina, por respetar la orden de papá y mamá. Aquí se casan por... Se lo voy a tirar, le voy a hacer un tiro a la esquina. ¿Usted por qué se casó? Y volteaba a ver al hermano primero, antes de que... Los hipotes, el hermano dice, por rebeldía, el cipote. Pero él se casó por amor. Le pregunta al cipote, o a la cipota, a las hijas de él, va a decir, por amor. Ahora, mire qué irónico. Allá se casan por disciplina, aquí nos casamos por amor. ¿Dónde cree que hay más divorcios? ¿En Japón o aquí? Aquí. Invariablemente. Yo estaba escuchando a un japonés explicando y dice, yo les pregunto siempre a todos los lugares donde voy, es un japonés nacido aquí en Latinoamérica, siempre les cuento esta historia de que se casan aquí por amor y allá por disciplina, y siempre les pregunto, ¿dónde creen que hay más divorcios? Y todos dicen, aquí. Pero qué paradójico, si nos casamos por amor, no debería de haber tanto divorcio como aquellos que se casaron por disciplina. Con esto termino. La disciplina supera la inteligencia. Cuando usted se propone hacer una cosa y lo voy a hacer y voy a cumplir, y lo que le enseñé que significaba disciplina, hacerlo, programarse, así como para leer la palabra, poner su horario y cumplirlo, cuando usted se disciplina, alcanza cosas que otra gente no alcanza, aunque sea muy inteligente. Usted se ha comprometido hoy a leer la palabra, tenga la disciplina, ponga 1 hora a la que lo va a leer, de preferencia en la mañana, cuando usted está más despierto. Si no le quedó chance, léalo en la noche, pero en la noche ya va a estarse durmiendo, que sea una paginita. No es de preferencia en la mañana. Ponga la disciplina, porque Dios le quiere hablar. Dios le quiere hablar. Usted y yo tenemos que tener la disciplina. Y realmente, casémonos con Dios por amor. Y antes, con esto termino, antes de que lleguemos a la boda del Cordero, usted y yo ya estamos comprometidos con el Señor, como lo estaba con José antes. José y María, antes de llegar a la boda, ellos ya estaban casados. Usted y yo estamos casados con el Señor. Tenemos que serle fieles al Señor. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar, Padre.
Papito lindo, gracias le damos, Dios eterno, en esta noche, Señor, porque nos permite leer de su palabra, aprender de su vida terrenal, aprender de las costumbres, Señor, de su pueblo terrenal, su pueblo judío. Y, Señor, le suplicamos que hable a cada uno de nuestros corazones a través de esta palabra. Señor, hemos hecho promesa de leer esta palabra. Ponga, Señor, en nosotros el querer y el hacer, para que de acuerdo a su voluntad, Señor, podamos leer su palabra, retener su palabra, comprender su palabra, y que las partes que no entendamos, su Espíritu Santo nos ayude a discernirlo. Pero sabemos, Dios, que usted envió a su Hijo a nacer para salvarnos. Y si alguien de aquí todavía no ha recibido a Jesús, yo le voy a pedir que usted levante su mano ahí donde está y diga: yo quiero recibir en mi corazón a ese Jesús que murió por mí en la cruz. Si usted nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ahí donde está, levante su mano y diga: yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Padre, gracias le damos, Dios lindo. Llévenos con bien de regreso a nuestros hogares. Se lo suplicamos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mañana comenzamos a leer ese librito. Amén.